La falta de control en la frontera entre Colombia y Ecuador definitivamente es alarmante. Muestra de aquello es que Ecuador está considerado como el país más violento de América Latina y del mundo. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Un país que se tiñe de sangre en las calles y en las cárceles. Nos preguntamos, ¿hay formas de combatir al crimen internacional? Dos expertos, uno de Colombia y otro de Ecuador, analizarán precisamente este tema sensible, pero a la vez lleno de esperanzas, para que nos devuelvan la paz a los ecuatorianos. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Juve Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Juve Producciones. Creamos lo que imaginas. Saludos cordiales. Un abrazo gigante a todos quienes se conectan a las diferentes plataformas y canales que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví, por Vito TV, por Escándalo TV, por Televisión Manavita Canal 30 en la provincia de Manaví en señal abierta, por Juve Digital, también nos transmite por TV Cable y Cable Familia, y por supuesto también en la provincia de Manaví nos retransmiten varias cableras en la zona norte y sur de esta región. Queremos también saludar a nuestros electos invitados. Desde Colombia, Hugo Acero, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá en Colombia. Nos acompaña también de Ecuador, precisamente Santiago Garrido, analista de seguridad, inteligencia y defensa, a quienes le damos la cordial bienvenida y el abrazo cálido, por supuesto, a ustedes por su tiempo, predisposición y por la gentileza de acompañarnos en este programa que es sumamente sensible, importante para los ecuatorianos y para la región en general. Mi querido Hugo, hasta hace 2 semanas atrás, los presidentes de Colombia con los Estados Unidos tenían expresiones hostiles, mutuas. Sorprendentemente, el presidente de Colombia viaja hasta Washington, se reúne con Donald Trump y aparecen nuevas declaraciones con elogios, con halagos y con un cálido recibimiento. ¿Sorprende o no? ¿O acaso todo se quedó entre las cuatro paredes de la Casa Blanca y lo que se está divulgando no es tan cierto, no es tan sincero? ¿Cuál es su interpretación? Hugo, bienvenido. Juan, por la invitación, igualmente a Santiago, que nos acompaña. Buena tarde. Bueno, la verdad es que el imperio es el imperio, hablemos claro. Y allí se va a oír, y si se quiere unas buenas relaciones, a obedecer acuerdos sobre los cuales ni siquiera se discuten en algunos casos, sino que hay un memorando con unas órdenes completamente claras. Eso no ha sido transmitido ni siquiera en las ruedas de prensa del presidente Gustavo Petro, ni siquiera en las declaraciones del presidente Trump. Lo que hay son elogios mutuos, pero detrás de eso ya hay unas órdenes que comenzaron a ejecutarse. Precisamente en Colombia ya tienen consecuencias. El Clan del Golfo, que había iniciado en Dakar una negociación con el gobierno de Gustavo Petro, acaba de suspender esos diálogos porque dentro de las órdenes, para hablar claro, que se recibieron, está precisamente el perseguir a este grupo criminal, particularmente a su líder, Chiquito Malo, y a la demás dirección de este grupo mafioso, que ni siquiera es paramilitar, sino grupo mafioso dedicado al narcotráfico, detenerlo y extraditarlo.
Eso se está de alguna manera cumpliendo. Se han intensificado los combates en el Catatumbo después de la reunión del presidente Trump con el Gustavo Petro en el Bajo Cauca, y se está cumpliendo el libreto. Y lo he venido diciendo en varias entrevistas con Ecuador, con periodistas ecuatorianos y medios ecuatorianos. Si no se colocaban de acuerdo, el presidente Noboa y Gustavo Petro, pues el presidente Trump ya los puso a hablar sobre la seguridad de la frontera y sobre la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales en la región, y eso se va a cumplir. Lo que no lograron de manera directa los dos presidentes tiene una intermediación muy fuerte por parte del presidente Trump, y eso hacia allá vamos, y definitivamente dentro de poco vamos a ver seguramente acuerdos entre Ecuador y Colombia con el apoyo de los Estados Unidos para garantizar la seguridad en la frontera de lado y lado y sobre todo combatir el crimen transnacional. Santiago, su misión o habilidad del presidente de Colombia, y como dice Hugo, se empieza a prácticamente la disposición del libreto que ya está escrito. Un cordial saludo, mi estimado Pedro, para usted, para la audiencia. Siempre es un gusto estar en este espacio. Un cordial saludo para Hugo Acero, colega, hermano de la República Hermana de Colombia. Siempre es un placer tener estos conversatorios que, más allá de informar, contribuyen para que la comunidad que nos acompaña siempre tenga una orientación correcta, siempre tenga procesos de formación, de educación y conocimiento. Ante esta situación, como lo dijo hace un momento Hugo, es importante ver lo que ha sucedido en esta visita realizada por el señor presidente Petro de Colombia a la Casa Blanca, y el enlace y conversatorio que ha realizado con el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los elogios mutuos y los elogios recíprocos que hemos podido ver, más allá de los anuncios oficiales que no existen hasta el momento, es importante para la conexión, el combate a la delincuencia y el trabajo que viene realizando los Estados Unidos en la República Hermana de Colombia. No nos olvidemos que hay una presencia militar permanente de los Estados Unidos en Colombia, y como lo dice Hugo, los efectos ya de esta visita se están viendo en Colombia, en los bombardeos en el Catatumbo, y la suspensión de los diálogos que se venían realizando con las organizaciones criminales que ponían en zozobra a Colombia. Hugo, ¿y este bombardeo que se está suscitando en estos momentos en Colombia es por disposición plena del presidente de Colombia o es por una disposición del imperio? No, es que es ponerse de acuerdo en unas condiciones tan difíciles, sobre todo para el presidente que hace parte ya de la lista Clinton, y desde luego eso lo coloca en una condición a él y su familia, ¿no? No es solamente a él, los coloca en una condición muy difícil, sobre todo a portas de terminar su gobierno y pasar a ser expresidente, que lo coloca en la posibilidad de que en algún momento pudiese ser detenido y extraditado a los Estados Unidos por las implicaciones que tiene esto. Tanto así que el presidente Trump fue muy claro. También se discutió con el presidente Petro esa vinculación a la lista Clinton, y lo que dijo el presidente Trump es que eso se revisará una vez pasen las elecciones en Colombia. O sea, la decisión de sacarlo de la lista Clinton no va a ser inmediata. Coloca una condición y es que usted se comporta bien y lo saco de la lista Clinton. Y comportarse bien supone, desde luego, las indicaciones que el propio gobierno norteamericano debe haber impuesto a Colombia a través de nuestro presidente. ¿Y usted cree que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que se han mejorado aparentemente o evidentemente, que son de las mejores, de acuerdo a lo que se ha podido percibir con las declaraciones de ambos mandatarios, de Colombia y de Estados Unidos, si en efecto son honestas, diáfanas y transparentes, podemos pensar que va a existir esta lucha entre los tres países para combatir a las mafias narcodelictivas en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Me refiero a las tres naciones, Colombia, Ecuador, y también se incorporan los Estados Unidos.
Esto ya se venía cocinando, la verdad. En el caso de Ecuador, Davos, el presidente Noboa tuvo una reunión con Marco Rubio. Después de esa reunión con Marco Rubio, el presidente Noboa impone los aranceles. Esto no era un problema económico, no es un problema económico, es un problema de seguridad, es un problema de la lucha contra el narcotráfico. Esos aranceles, la imposición de ese 30% de los aranceles no era para proteger la economía ecuatoriana, era para llamar la atención sobre un problema de seguridad binacional que debe ser atendido por los dos países. Ya Ecuador también avanzó en unos convenios con los Estados Unidos para la protección de la frontera. En Colombia también funcionarios del gobierno norteamericano se habían reunido con defensa, con la presidencia y con otras instituciones del orden nacional para definir cómo se iba a avanzar en la lucha con el crimen, lucha contra el crimen transnacional. Y pues la consecuencia, o no, digamos, el punto final de todos esos diálogos y concretar acciones conjuntas, y sobre todo en el caso colombiano, se da en la reunión del presidente Gustavo Petro con Trump, y quedó completamente claro que seguramente dentro de poco estaremos llegando a unos acuerdos que eliminen esos aranceles y que retornemos a la paz económica y más bien nos pongamos de acuerdo a cómo vamos a enfrentar el crimen transnacional en la región. Un tercero, con suficiente poder, al cual yo llamo el imperio, puso unas condiciones y creo que los dos países están accediendo porque realmente nos conviene enfrentar de manera conjunta el crimen transnacional. Esto quiere decir, Santiago, que se está sujetando a las condiciones impuestas por el imperio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que incluso Donald Trump va a servir de mediador para que se mejoren las relaciones entre Colombia y Ecuador. Y entonces podemos preguntarnos, ¿se trabajará en conjunción para combatir la lucha narcodelictiva en la región? Bueno, no hay que dejar pasar por alto el pedido del presidente Gustavo Petro en su visita a los Estados Unidos, en el que solicita que el presidente de los Donald Trump intervenga como mediador a fin de entrar en un proceso de negociación para reducir esta escalada binacional, por así decirlo, con el tema de las medidas arancelarias impuestas. Unas medidas que todavía aún no se siente el verdadero impacto. Sin embargo, la afectación económica que en el Ecuador corresponde en temas de comercio y en temas de actividades comerciales y de negocios que muy de cerca tenemos un comercio binacional, bilateral, afectaría a las poblaciones tanto de Tumaco, San Lorenzo en la frontera costera. En la frontera de sierra tenemos Ipiales, Pasto con Tulcán, inclusive hasta Imbabura, una afectación. Y en la frontera oriental con el Putumayo y Lago Agrio, en los 3 puentes binacionales que tenemos como infraestructura fronteriza. Estas medidas todavía aún no son evaluadas su impacto verdadero. Sin embargo, si la acción del compromiso realizado en la visita del presidente Petro contribuye para que se reduzca o que el presidente de Estados Unidos sea el mediador ante el gobierno de Ecuador y Colombia para que puedan considerar un mejor análisis ante estas medidas arancelarias. ¿Y de qué dependerá que exista un verdadero compromiso entre los presidentes de las 3 naciones para luchar en contra de la narcodelincuencia en la región? Inclusive también que se sumen países vecinos como Venezuela y Perú. Bueno, yo creo, y estimado Pedro, yo a usted le he expuesto que los acuerdos que se debe realizar en el combate a la delincuencia transnacional siempre debe estar orientada a el esfuerzo que debe ejecutarse desde los países de la región, indistintamente de la ideología, línea política que se tenga. Las afectaciones no pueden ser directas para la población como tal, porque vuelvo y repito, este momento con estas medidas arancelarias, un impacto en la parte comercial, tanto en la frontera de la sierra, que es Rumichaca, que afecta a Ipiales, Pasto en Colombia y en Ecuador a Tulcán, Imbabura, deberían considerarse soluciones inmediatas para que
el combate real a la amenaza que existe, a las vulnerabilidades que están orientadas al delito transnacional que es el narcotráfico, los esfuerzos vayan orientados con esa dirección, más no en actividades que perjudiquen a la economía y al sector comercial de los dos países. Perfecto. La semana pasada estuvo en este mismo espacio el general Paco Moncayo y decía que mientras Ecuador está invirtiendo un poco más de 9.000 millones de dólares en esta guerra narcodelictiva en zona fronteriza con Colombia y en todo el Ecuador, los Estados Unidos y otros países europeos apenas están aportando con 13 millones de dólares. Le pregunto, Hugo, ¿este es el afán de combatir la narcodelincuencia con esas cantidades irrisorias o simplemente es parte de un parapeto? No, la verdad es que, digamos, a veces como países latinoamericanos y como países necesitados de recursos, le damos mucha fuerza a los temas de cooperación. Yo quiero decirte que desde que Colombia se vinculó al Plan Colombia a comienzos de este siglo, a la fecha Colombia ha recibido algo de 14.000 millones de dólares en estos 22, 24 años casi. Pero Colombia ha tenido que invertir 10 y 12 veces más. No es un tema también de seguridad territorial, este no es un tema que nos está afectando de manera muy grave. Es que no se trata solamente de cuidarle la espalda a los Estados Unidos y a Europa. La verdad es que Ecuador llega, según me mostraban hoy cifras de la Policía Nacional Ecuatoriana, llega a una tasa casi de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el segundo país más violento de las Américas cuando llegó a tener una tasa por debajo de 10. Eso son muchos ecuatorianos muertos, asesinados, mucha violencia y colocan al país en un ranking alto. Y realmente tenemos como estados y como naciones la obligación de retomar la seguridad y pues la cooperación es bienvenida por parte de los Estados Unidos y de Europa. Es que si lo colocas en términos de cifras, Colombia debe haber invertido en estos 24 años algo más de 170.000 millones de dólares en materia de seguridad, por problemas internos, no solamente de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, crimen común, en fin, violencia que la hemos logrado reducir, pero que en los últimos 10 años permanece estable y que tenemos que hacer muchos más esfuerzos y para eso necesitamos plata y para eso se requieren impuestos. O sea, Hugo, esto no ¿cuál es la solamente con plata. ¿Ah? ¿Cuál es la cifra que mencionó? 120.000 millones de dólares en los No, 24 años. algo más de 160.000 millones de dólares en 24 años. Ya, oiga, y en ese tiempo, con toda esa inversión, ¿cuánto ha podido contrarrestar la narcodelincuencia a Colombia? Porque vemos que siguen habiendo incidencias, y no solamente en Colombia, sino también en países de la región, que incluye al Ecuador, en el que lo ha convertido en el país más violento de América Latina y del mundo, o en uno de los países más violentos. Realmente la incidencia tiene que ver en términos de vidas humanas y en términos de seguridad. Colombia ha respirado unas etapas difíciles de violencia. A comienzos del siglo, en el 2002, llegamos a tener una tasa de cerca de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es casi el doble, algo cercano al doble de lo que hoy tiene Ecuador. Y se logró bajar a 26, se ha mantenido 26, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. No se ha hecho mucho esfuerzo en los últimos 3 gobiernos colombianos y hay que hacer mayor esfuerzo para que ojalá la tasa llegue a 14 y alguna vez lleguemos a estar por debajo de 10, que ese es el sueño que tenemos como país, pero corresponde realmente si lo colocas en términos de vidas, son cerca de 14.000 muertos menos al año. Y pues mientras que son cifras muy importantes, algunos dirán, pero son 14.000. Bueno, si la mamá de uno está ahí, si un hijo de uno está metido en esas cifras, es una cifra muy alta, muy alta. Si un hijo de uno está dentro de esos muertos, producto de la violencia y la delincuencia de nuestro país. Entonces, los esfuerzos han sido importantes y los resultados creo que de Colombia son para mostrar
hay una reducción importante de los homicidios y falta mucho, eso tengo que reconocerlo, pero tenemos que seguir invirtiendo, no hay ninguna otra posibilidad, Pedro, la verdad no existe. Santiago, los esfuerzos en Colombia han sido gigantes con inversiones de decenas de miles de millones de dólares y aún hay que seguir haciendo más esfuerzos para combatir la narcodelincuencia en Colombia y en la región y en zona fronteriza. El Ecuador con pocos recursos, poco o nada está haciendo para bajar los indicadores de violencia. ¿Cree que se necesita que se sumen otros países, que exista esta cooperación entre Ecuador, Colombia y que también nos brinde cooperación internacional los Estados Unidos, entre otros países de Europa? Porque si no, difícilmente vayamos a tener resultados favorables, como hasta ahora, que son negativos. Pedro, desde el origen de su pregunta que le hizo a Hugo y las cifras que maneja Hugo, es importante en la medida proporcional aterrizarles hacia lo que está viviendo el Ecuador. Mi general Paco Moncayo la semana pasada, yo lo escuché la intervención que realizó, la cooperación internacional que representa de colaboración desde los Estados Unidos es apenas 10 millones de dólares, cuando el Ecuador, por la subida del aumento del impuesto al IVA, del impuesto al valor agregado, de 3 puntos a 15 puntos, nos representan 1.300 millones al año, que solamente están orientados hacia la seguridad. Sin embargo, esta medida hemos podido ver el crecimiento que ha existido en lo que corresponde a muertes violentas. Ecuador cierra el 2025 con 9.872 muertos violentos, es un poco menos que lo que Hugo estaba haciendo referencia a Colombia, pero también hay que hacer el análisis de cuál es la población de Colombia versus lo que corresponde a la población de Ecuador, que apenas tenemos 17.800.000 habitantes. Esas diferencias se mantienen, sin embargo, la lucha y el compromiso que debe existir desde los gobiernos, el esfuerzo del trabajo conjunto entre los gobiernos de la región, más el apoyo que nos pueda prestar potencias como los de Estados Unidos para el combate a la lucha y a la delincuencia transnacional, siempre será un referente en el que debemos aportar la ciudadanía, debemos contribuir, pero sin embargo también debemos de exigir y demandar resultados. Es por eso la importancia. Nosotros quizás a comparación de la referencia que hacía Hugo, estamos recién empezando esta escalada de violencia que Colombia ya la vivió hace 20 años. Ojalá podamos tener resultados favorables sin dejar a un lado la orientación e identificación que debe existir de lo que corresponde al delito transnacional que nos afecta a los países de la región, el narcotráfico, la migración ilegal, la minería ilegal que ahora está extendiéndose hacia el norte del Perú, al sur de Ecuador. También tenemos en la parte oriental de Colombia procesos de minería ilegal y el contrabando de combustible, principal precursor para el procesamiento de cocaína. Decía días atrás el mismo presidente Gustavo Petro que los países de la región no necesariamente tienen que estar al frente en esta lucha narcodelictiva, sino que también se deben de sumar otros países como Estados Unidos y países europeos. Porque decía él, la coca o la droga que produce Colombia no la compran solamente estructuras criminales de la región, la compran estructuras criminales de Estados Unidos, que son los consumidores, de Europa, varios países, y que esta debe ser una lucha mundial, no regional, que se deben de sumar todas las naciones para enfrentar esta lucha. Caso contrario, seguirán siendo nada más esfuerzos, pero no resultados. ¿Coincide con eso, Santiago? Mire, inclusive los procesos de consumo de sustancias y estupefacientes ilícitas ha ido en aumento. Ahora estamos migrando a una nueva droga, que es una de las nuevas amenazas de consumo a nivel mundial, en donde se deben atacar con políticas que ya no son similares a lo que era el tráfico de cocaína. En Ecuador nosotros tenemos ya la presencia, se ha sentido en varios sectores de la sociedad, de estos nuevos consumos de droga que no solamente son la marihuana, la cocaína, sino ya estamos evolucionando en las drogas sintéticas,
y eso es una industria farmacéutica a la que hay que hacer un análisis con objetividad, el origen, porque nosotros vamos a evolucionar de la misma manera como evoluciona el ser humano, de la misma manera como evoluciona la tecnología, también está evolucionando el tema de consumo de sustancias ilícitas y debemos empezar a aterrizar sobre la realidad de lo que va haciendo esta evolución. Las fuerzas que combaten los delitos transnacionales, vuelvo y repito, es importante que se hagan esfuerzos con consensos generales y que siempre se debe contar con el apoyo. En el caso de nuestra región, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, un bloque de unidad con el apoyo de Estados Unidos, pero también desde la fuente de origen, donde son los mayores demandantes o consumidores, que es los Estados Unidos, y la comunidad europea, que tienen que contribuir. Como decía Hugo, una guerra cuesta, y debemos pagar con aranceles. Es correcto, así es, porque el precio a nadie hay cómo transferirle o a nadie hay cómo endosarle. Sin embargo, se debe dar atención de esfuerzos conjuntos o mancomunados dentro de toda la comunidad mundial para buscar salidas y mecanismos de solución a esta nueva ola que se viene. Las nuevas generaciones están consumiendo ya estas sustancias ilícitas y debemos de empezar a tener diálogos conjuntos para poder buscar mecanismos de solución. Ya, con esta última pregunta me voy al corte y esta pregunta es para los dos. Es decir que los conciudadanos de los países de la región, a través de las tasas de seguridad que se impongan, también deben de aportar para lograr la paz en la región. Santiago y después Hugo. A ver, Hugo, le cedo, por favor. Gracias, Santiago. Mira, la verdad es que se requieren recursos. Yo realmente no convocaría una unión universal contra el delito porque no vamos a llegar a ningún lado, eso no es posible. Yo comenzaría porque nos pongamos de acuerdo los dos gobiernos de Colombia y Ecuador, reuniendo a los cancilleres, luego a los presidentes, unos acuerdos, producto de esa reunión y unos acuerdos vinculáramos a Perú, por ejemplo, que estaba cerca y que además afecta muy gravemente a Ecuador, y vinculáramos a México y planteáramos un plan, no Colombia, sino un plan regional con Estados Unidos y con algunos países de Europa de cooperación. O sea, que hiciéramos como un plan Colombia, pero a nivel regional. Y luego sí pensar en otros países, porque realmente los países centroamericanos juegan un papel importante, Panamá juega otro papel importante. O sea, que de manera progresiva fuéramos vinculando al equipo de trabajo a otras naciones. Yo haría de esa manera en términos de enfrentar este delito a nivel regional. Ahora, hombre, yo he trabajado como servidor público 16 años, los temas de seguridad, varios gobiernos de Bogotá, he asesorado a presidentes, a alcaldes y demás. Hombre, sin plata es carreta, como decimos en Colombia. Y la única manera que el Estado consigue plata es a través de los impuestos. Si hace préstamos, pues en algún momento tienes que pagarlos. El Banco Interamericano presta plata para los temas de seguridad, pero eso hay que pagar esos créditos. Entonces sí es necesario que los ciudadanos, sobre todo el sector privado, entienda que hay que pagar más impuestos si quieren seguridad. Y desde luego, pues deben tener vigilancia para que esa plata se invierta bien. Santiago, en el Ecuador nos quejamos por el incremento de los 3 puntos porcentuales del IVA. Acaba de decir Hugo que sin plata no se puede hacer absolutamente nada. Y desde la ciudadanía también deben existir los aportes. Es decir, que el gobierno de Noboa está por el camino correcto de haber incorporado ese incremento del IVA de 3 puntos porcentuales. Si no, ¿cómo enfrentamos esta guerra? Mire, Pedro, como lo dije hace un momento, a nosotros el aumento del IVA nos representa 3 puntos, que anualmente esto significa 1.300 millones, que solamente el aumento está orientado para la seguridad, o eso es lo que nos ha manifestado el gobierno de Ecuador. Hugo lo manifiesta bien, estamos de un conflicto armado interno, estamos de una lucha por temas de seguridad, los índices de inseguridad son altos, y si queremos solventar este conflicto necesitamos recursos.
Ratifico y coincido con lo que dijo Hugo, pero desde la ciudadanía, aparte del aporte ya que hemos realizado durante el año 2025, también tenemos que demandar resultados. Sin embargo, los resultados, en lugar de favorecer a la ciudadanía, han sido negativos, y eso es lo que marcan las cifras y las estadísticas de lo que justamente ahora estamos hablando de números, de lo que significa el aumento del impuesto, pero la ciudadanía debe demandar resultados al gobierno. El esfuerzo es permanente, el esfuerzo y el trabajo que se realiza en las coordinaciones al interior del territorio con Fuerzas Armadas, con el apoyo externo, pero debemos desde la ciudadanía, así como se aporta con el aumento del IVA que estamos pagando todos, también exigir y demandar los resultados al gobierno. Perfecto. Vamos a una pausa publicitaria, mis queridos invitados. Al regresar ya hablaremos de algunos datos específicos de por qué y en qué momento el Ecuador se convirtió en esa autopista para transportar la droga al mundo. Desde Colombia se exporta, la producción total de Colombia se exporta por el Ecuador un 60 o 70% de la droga a diferentes partes del planeta. ¿En qué momento nos convertimos en esa gran autopista de la droga? ¿Y qué factores han incidido para aquello? Eso lo estaremos analizando después de esta cortísima pausa publicitaria. Enseguida volvemos. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Jube Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Jube Producciones. Creamos lo que imaginas. De regreso, gracias por seguir en sintonía de nuestro espacio de opinión. Hugo, la falta de control en la zona fronteriza, ¿cuánto ha incidido para que el Ecuador se convierta en esa autopista que transporta la droga y que la produce Colombia? Y que esa producción total de Colombia, el 70% se distribuye al mundo entero, desde Ecuador. Bueno, lo primero es que el paso de droga por la frontera con Ecuador no es nuevo. Viene desde finales del siglo pasado, se sacaba droga de la zona sur de Nariño hacia Esmeraldas, y se utilizaba el puerto de Esmeraldas para sacar droga por ahí. Ya con el correr de este siglo se extendió al área de Putumayo, y también, desde luego, la droga que ingresa de Perú hacia Ecuador, pues copando los 4 puertos de salida y otros puertos que existen menos visibles, en el caso de Ecuador, por donde sale droga. Realmente no es el 70% de la droga que sale por Ecuador. Lo cierto es que el 70% de la droga que se consume en el mundo la produce Colombia. Y por Ecuador podría estar saliendo de ese 70%, que sería el 100% de la droga que produce Colombia, entre 30 y 35% de la droga producida en Colombia. Esas es, digamos, las cifras. Y como digo, desde comienzo del siglo se dio bajo la anuencia de muchos gobiernos, inclusive la ignorancia de muchos gobiernos, que siempre consideraron que la droga estaba de paso y que pues no afectaba a Ecuador. Eso lo pensó México, eso lo pensaron los países suramericanos, centroamericanos, suramericanos en general. Y la droga no está de paso, la droga llegó para quedarse, y en Ecuador se quedó, y ya hay un mercado local también de consumo importante en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica. El mercado latinoamericano de consumo también es muy importante. No todo se va para Estados Unidos ni todo se va para Europa. Ahora, se exporta a todos los continentes.
No en vano tenemos la mafia rusa, la mafia italiana, la mafia albanesa, la mafia mexicana en nuestros países. Ellos necesitan que la droga les llegue, hay una producción y hay unos consumidores alrededor del mundo que requieren que esa droga se produzca y que les llegue de manera efectiva para poder ser consumida. Entonces, no es nuevo de que se transporte por el Ecuador, sino desde el siglo pasado. Pero en algún momento se convirtió en clave y estratégica esta ruta del Ecuador para los colombianos. No, es que la ventaja de Ecuador primero es el país fronterizo, de salida rápida, tiene una economía dolarizada y los narcos encontraron unas autoridades que no tenían experiencia en el manejo del narcotráfico y desde luego con altos niveles de corrupción que lo facilitó la droga y los recursos de la droga a nivel político, a nivel económico, a nivel de las autoridades de seguridad y justicia, y eso facilita a estas mafias el negocio y salida por Ecuador. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una evaluación, pero digamos, el presidente Noboa desde su primer gobierno de un año y ahora a los 4 años ha venido tomando una decisión de enfrentarlo y de ahí que le pide al presidente Gustavo Petro y al gobierno de Colombia que asuma la responsabilidad de mayor control sobre la frontera. Eso es lo que hay que hacer y hacia allá tenemos que avanzar. Santiago, desde el siglo pasado, dice Hugo, se transporta la droga por Ecuador desde Colombia. ¿Y por qué entonces, durante todo este tiempo, los gobiernos de turno, los gobiernos pertinentes, no detectaron que esto se podría complicar, agudizar, como hasta este momento se lo está evidenciando? ¿Quién falló en el control fronterizo? ¿Acaso fue Colombia o existe mayor responsabilidad en los gobiernos pertinentes del Ecuador? Ratificando lo que acaba de manifestar Hugo, el tráfico de la unión fronteriza, la relación binacional que tenemos, no data solamente por el tema narcotráfico, ahí lo diría. Muchos años atrás, desde siempre, se ha fomentado en estos sectores del contrabando, que tiene que estar relacionado directamente con el tema del manejo de la moneda, la diferencia de monedas, las diferencias que tienen los beneficios cada uno de los países. En Ecuador se fortaleció con el dólar la economía del Ecuador, que puede ser atractivo para los mercados colombianos. Vuelvo y repito, no solo hablemos de la droga o de la producción de droga, sino también somos muy dependientes los comercios y somos muy vulnerables a la cotización de la moneda y que puedan llamar la atención a las actividades comerciales de los dos países, porque hubo un momento en que desde siempre Colombia venía a visitar Ecuador por las facilidades que había, por lo económico que era en ese tiempo representaba el sucre, y ahora Ecuador prefiere ir a hacer sus compras de víveres suntuarios, de víveres de primera necesidad en Colombia. Hay un mercado de una comunidad que se dedica a esta actividad. Santiago, le interrumpo allí, por favor. Sí, pero decía Hugo, ya había una amenaza antes, una alarma. Entonces, ¿por qué no se encendieron las alarmas en el país, en los gobiernos de turno, no de ahora, sino desde hace muchos años, y rigurizaron el control en las fronteras? Poco o nada se hizo para que la capacidad de control aislado de los dos estados ha sido nulo. La capacidad de control de los dos estados, y no es nuevo eso. Quienes hemos visitado los sectores de frontera, yo viví en San Lorenzo, estuve hecho cargo de las operaciones de seguridad en el área de producción de Palmera de los Andes, que en este momento con estas medidas afectan. En el oriente ecuatoriano, en el sector petrolero, viví en el límite fronterizo en el río San Miguel, en el campo Libertador. Entonces, la capacidad de presencia de controles ha sido nula de los dos países. En el sector del Putumayo, hace 30 años yo conocí cómo era el cruce en el río San Miguel, y también en Esmeraldas conozco en Mataje cómo es el paso fronterizo. Este momento ya hay infraestructura binacional de frontera, que son 3 puentes. El puente del río San Miguel con convenios binacionales,
en el oriente ecuatoriano San Miguel, en Rumichaca con Tulcán, en Tulcán Pasto tenemos el otro puente y el puente de San Lorenzo que muchos conocen ahora, donde sucedió los eventos lamentables con un grupo de periodistas del Ecuador. La influencia que existe en los dos sectores con la violencia, la subversión y la guerrilla que ha vivido Colombia de los últimos 50 años, siempre ha tenido un vínculo de relación con el Ecuador. Entonces no es nuevo el tema de estas autopistas del narcotráfico que están utilizando en Ecuador, más aún ahora en Ecuador. ¿Por qué creció? Porque la atención que se está dando del personal militar es en las ciudades de mayor conflicto, como las ciudades costaneras. Se reduce la capacidad operativa para que puedan atender los controles de frontera. Más aún así se debería reforzar la institucionalidad de las aduanas, del sistema de control aduanero en frontera, en lo que corresponde al comercio terrestre. Considero yo que esos deben hacer acuerdos entre gobiernos. Lo dijo Hugo, una etapa inicial entre los cancilleres, una mediación con el presidente de Estados Unidos, pero esta medida arancelaria va a sembrar a corto tiempo un delito que va a ir en crecimiento por el control del territorio que significa en frontera. No estoy discrepando, Hugo, por si acaso, con el tema arancelario, porque entiendo cuáles son las medidas que se requieren para el combate, pero no así, no se hace una evaluación correcta del impacto de lo que esto representa en el sector comercial. En Ecuador estamos viendo ya el desplazamiento en pocos días que debe el mes de febrero desde que se adoptó esta medida de plazas de trabajo que están afectando prácticamente en Quito, donde no tiene un cerco de afectación directa en frontera. Ya en la capital de la República, una de las fábricas más importantes de zapatos está cerrando su planta de producción para trasladar a Colombia, que es uno de los mercados que más le compra, para no pagar este arancel. Entonces ahí se van a empezar a generar ilícitos como la evasión de impuestos y sobre todo la creación de bandas que van a utilizar mecanismos ilegales para que vaya proliferando el contrabando. El incremento del contrabando. Perfecto. Hay que hacer esas revisiones y esas evaluaciones que son importantes, como lo señala Santiago. Hugo, ¿y en qué momento estas estructuras narcodelictivas en el Ecuador se hicieron poderosas? Es decir, se convirtieron en transnacionales. ¿En qué momento de la historia? Porque es ahora último que en los últimos 4 años o 5 años que el Ecuador se ha vuelto extremadamente violento. Pues la verdad es que el tema es que el narcotráfico donde ha llegado, PCC, Primer Comando Capital, Comando Vermelo, eran bandas nacionales, muy locales, en Río, en Sao Paulo, en distintos estados de Brasil. Y el narcotráfico pues las convirtió también en transnacionales, en la triple frontera y en relaciones con los demás países latinoamericanos. El narcotráfico lo que hace es básicamente profesionalizar, internacionalizar, dotar, entrenar a este tipo de estructuras criminales. Yo recuerdo que cuando trabajé con Jaime Nebot en Guayaquil, los problemas que teníamos con algunas bandas criminales tenían que ver con los Latin King y los Nietas, pero esas eran las únicas bandas que por ahí estaban. Luego aparecieron los Choneros, los Lobos, los Tiguerones y toda variedad de bandas que desde luego algunas eran muy pequeñas en el Ecuador, comenzaron a fortalecerse. Realmente el narcotráfico tiene ese proceso de profesionalización. Como siempre digo, el narcotráfico no llega solo. Hugo, le interrumpo ahí, permítame. Pero, ¿quién permitió que estas pandillas se fortalecieran, se hicieran poderosas y ya no fueran bandas delictivas comunes, sino que tuvieron la conexión transnacional con los carteles? Y mire usted que los líderes de estas bandas estaban tras las rejas y en las cárceles se convirtieron en estructuras poderosas. El narcotráfico requiere, digamos, de estructuras organizadas y por eso se profesionalizan. Y los gobiernos no asumen, digamos, las responsabilidades que tuvieron de ese proceso de profesionalización. Es como si hubiera existido un tema, hubiese existido un tema muy local y que no hubieran podido controlar.
La verdad es que eso se sabía que hacia allá iban. Lo que pasa es que las autoridades, y así sucedió en Colombia, lo digo por Barranquilla, trabajaba con la alcaldesa de Barranquilla y el puerto llamaba la atención sobre la manera como los narcos estaban profesionalizando las bandas barranquilleras para que la droga pudiera llegar a puerto y se pudiera exportar. Y no se le puso cuidado. Y no se le puso cuidado porque no creíamos que eso fuera a crecer tanto. Y la verdad es que tienen una incidencia y un proceso de profesionalización alto, pero también tienen culpa los gobiernos porque, como el caso, por ejemplo, de Correa, tuvo negociaciones con bandas, algunos de ellos creo que están en la asamblea, ¿no? Y negociar con delincuentes no es rentable porque no tienen nada que entregar y lo que sí les estamos entregando es poder a unas estructuras criminales que no tienen ni lineamientos políticos ni organización y terminan con esos procesos de negociación con el gobierno estructurándose como unas bandas que son reconocidas públicamente, que hay que dialogar con los líderes, que los periodistas quieren entrevistar y eso hace que crezcan. En Centroamérica ya no encontramos maras tatuadas. Encontramos maras con corbata, muy elegantes, ejecutivos, maras metidos en la estructura del Estado. No, eso Pero es un criminales proceso al de fin. profesionalización. Digo, pero criminales al fin. Hugo, y lo que usted cita desde la época del correísmo, que les dieron todas las facilidades a estas pandillas, este puede ser el punto de origen para que estas bandas callejeras o estructuras narcodelictivas se convirtieran en poderosas, llegaran a ser poderosas. Es ¿Qué que ha sido es el punto de fácil partida? negociar y acordar con ellos que no se maten. Es lo único que pueden ofrecer este tipo de bandas y de organizaciones criminales. Y algunos presidentes quieren que durante su gobierno, pues desde luego baje la violencia y no pase absolutamente nada, y comienzan a hacerse, y discúlpeme lo que digo, y es un dicho colombiano, a hacerse de la vista gorda frente a un crecimiento de este tipo de estructuras y profesionalización. Realmente no están pensando en el Estado como un Estado que va a permanecer más allá de los 4 años de gobierno, o de los 8 o de los 12 años, porque algunos ya han llegado a tener periodos mucho más largos. Y eso supone debilitar al Estado y darle más fuerza a las organizaciones criminales. Eso es lo que ha sucedido en Colombia con Gustavo Petro, que no hizo lo que tenía que hacer en materia de seguridad. Hoy se lo impone los Estados Unidos en el poco periodo de gobierno que le queda, pero lo que sí hizo fue desarrollar un programa de paz total que resultó un fracaso total y que fortaleció a las organizaciones criminales. Comenzando el gobierno de Gustavo Petro, estas organizaciones tenían 15.000 miembros. Hoy superan, después de 3 años de gobierno, las 27.000 miembros directos en este tipo de organizaciones, sin contar los indirectos. Santiago, ¿que el correísmo pactó con las mafias es un mito o una realidad, como lo menciona Hugo? Pedro, yo creo que los países han tenido procesos en los cuales siempre les ha tocado negociar. Colombia tiene mucha experiencia en procesos de negociación. Lo hizo Colombia históricamente con las FARC, procesos de negociación. Hugo Acero manifiesta que aquí en el Ecuador se han hecho negociaciones con bandas delincuenciales. Acaba de mentar a lo que son las maras en El Salvador, que hoy tienen corbata y terno. En Ecuador es cierto, alguien de las bandas estas ocupan puestos políticos, si bien es cierto. Eso pero fue no, en la época del correísmo, Santiago, le pregunto. ¿Es el origen de estos pactos? Sí, correcto, pero no nos olvidemos que Colombia tiene en este momento un presidente que es exguerrillero. Entonces, no solamente le señalemos al Ecuador, y con el respeto que se merece el presidente Petro, porque es la autoridad de Colombia en este momento. Entonces, en criterios, en unidad de criterios, debemos ir analizando todo el escenario completamente y no solamente señalar lo que pasó en Ecuador hace 10 años. Entonces, ¿cree que también Gustavo Petro tenga pactos con estructuras narcodelictivas? El vínculo de origen que tiene Petro llega a la política porque el interés de la subversión siempre es de ocupar el poder político. Es lo que vive Colombia en este momento. Por eso lo que nosotros a lo mejor estemos viviendo en este momento, Colombia ya lo vivió hace 20 años. Entonces el escenario es completamente así. Complementando la respuesta que hay que hacer el análisis, en los últimos 15 años del Plan Colombia, el cultivo de cocaína
ha llegado a tener una trascendencia de 15 veces más en lo que corresponde al Putumayo. Entonces, no han podido controlar al interior del territorio colombiano con el acuerdo que han tenido con los Estados Unidos, las bases estadounidenses que están en ese territorio. Sin embargo, el cultivo de coca está representando en georreferenciación, en análisis georreferenciado, son 15 veces más. Es por eso que el momento que se generan estas políticas, nosotros como país vecino, somos quienes recibimos estas consecuencias de lo que hoy nos está aconteciendo los 2 últimos años en Ecuador con el crecimiento de la violencia. Hugo, en Colombia, Gustavo Petro tiene vínculos con mafia narcodelictiva, se presume, se percibe o categóricamente así es. La paz total que define el presidente Gustavo Petro es precisamente una negociación con estructuras criminales, no solamente de origen político. Colombia llegó a tener a comienzos de los 90 y finales de los 80 9 grupos guerrilleros. Hubo negociaciones con estos grupos guerrilleros, solamente quedaron 2 a finales del siglo pasado, el ELN y las FARC. Se negoció con las FARC y el único grupo guerrillero que queda, porque son diálogos con organizaciones también de origen político, se negoció en el 2016 con las FARC y queda el ELN, que es el único grupo guerrillero que queda. Lo que llama la atención de Gustavo Petro es que decide no solamente negociar con el ELN, que es el único grupo guerrillero que queda, sino también con bandas criminales. Y digamos, yo estoy de acuerdo con los diálogos, se han hecho, pero no estoy de acuerdo con los diálogos con delincuentes puros, con mafiosos. Con mafiosos lo que suena y lo que hay que hacer es un proceso de sometimiento con acción contundente del Estado, que eso es lo que hay que hacer. Y llegar también a un proceso de sometimiento en donde entreguen parte de su riqueza, en donde confiesen la serie de crímenes, en donde seguramente no van a pagar muchos años de cárceles, pero ese es el proceso que hay que definitivamente desarrollar. Gustavo Petro decidió negociar con los delincuentes. Y de manera particular, hoy, cuando Gustavo Petro pretende abrir, o pretendía, yo no sé si después de la reunión con Trump lo sigue haciendo, abrir mesas de negociación con bandas criminales mafiosas, que lo está haciendo en distintos lugares, lo está haciendo por procesos electorales, porque le dio resultados negociar con narcotraficantes en la picota en las pasadas elecciones. Su hermano dice que esas negociaciones con esos grupos criminales en el proceso electoral le dio 1,5 millones de votos. Y hoy, uno de los narcotraficantes que fue extraditado en horas en que se reunía el presidente Trump y el presidente Petro, Pipe Tuluá, dice en una declaración, en una grabación, que le entregó plata para la campaña de Gustavo Petro al hermano de Gustavo Petro y que las pruebas las va a entregar en los Estados Unidos cuando comience su juicio allá. Entonces, hombre, hay no solamente versiones del propio hermano, sino también de los delincuentes que recibieron recursos para la campaña. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el resultado, Hugo, de estos pactos con las mafias narcodelictivas? Paz temporal. Se reducen considerablemente los indicadores de violencia. Pero, ¿qué pasa en el futuro? En este futuro, ¿qué es el presente para el Ecuador? No, yo llevo muchos años en el sector público y creo que hay que negociar con organizaciones de origen político, como lo hizo Colombia, pero con delincuentes puros cabe el sometimiento, no un diálogo político. No creo en esos procesos de diálogo. He estado al frente de la seguridad de Bogotá, he estado asesorando alcaldes, entre otras cosas me costó mi trabajo en Naciones Unidas en El Salvador, cuando el gobierno del presidente Saca decidió comenzar a negociar con los mareros, y yo era un consultor externo y me entrevistaron y yo dije que eso no había que hacerlo, que eso era un desastre y que lo único que pueden ofrecer estos delincuentes es no matarse, pero siguen extorsionando, siguen secuestrando, siguen desarrollando sus actividades criminales como si nada pasara. No, el Estado no puede negociar y se penetran en esas condiciones. En los estamentos estatales. Hugo, entonces podemos decir que ese pacto entre el correísmo y las mafias narcodelictivas en aquel momento
es la consecuencia de la sangre y la violencia que está viviendo el país actualmente? No, eso es solamente una parte, eso es solamente una parte. Realmente el narcotráfico jugó un papel y sigue jugando un papel importante en las dinámicas de violencia y delincuencia. Y son las distintas mafias transnacionales que tienen presencia ahí. Y la manera como han crecido la cantidad de grupos delincuenciales en Ecuador. Es que Ecuador era, yo lo conocí trabajando con Paco Moncayo en Quito a comienzos de siglo. Trabajé también con Jaime Novoa, perdón, Jaime Nebot. con Jaime Nebot en Guayaquil. Y eso era otro territorio. Realmente envidiaba pues las estadísticas y los indicadores de Ecuador, pero en los últimos 4 o 5 años la violencia se disparó, pero eso no se disparó porque en los últimos 5 años hubiera aparecido la delincuencia en Ecuador. Realmente esa delincuencia ya estaba en Ecuador durante los gobiernos anteriores, que hicieron pactos, que hicieron negociaciones, eso lo han dicho los propios ecuatorianos y ahí hay una discusión importante y algunos hablan efectivamente con pruebas de lo que estaba sucediendo. Y eso desde luego tiene unos efectos, pero no tiene que ver solamente esa negociación, como digo, son las dinámicas propias de donde llega el narcotráfico. Fijémonos en Costa Rica. Costa Rica era también de los países latinoamericanos más pacíficos, con una tasa de 2, 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa de Costa Rica es de 16, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes y la inseguridad y la violencia en Costa Rica se está sintiendo de manera muy fuerte. Igual sucede con otros países donde ha llegado el narcotráfico. En Chile también, no todos el gobierno chileno, no todos los muertos los cuenta, y eso precisamente hace que todavía mantengan unas cifras envidiables, pero también hay que mirar que la violencia ha crecido en otros países, incluido Chile, Ecuador, Costa Rica, y en Colombia llevamos 10 años que no logramos bajar la violencia, y eso es tremendamente crítico también. Santiago, ese pacto entre el correísmo y las mafias, ¿la estamos pagando los ecuatorianos hoy con sangre y violencia? El efecto y el vínculo que existe de la influencia del narcotráfico en todos los países de la región que se han visto afectados obedece netamente a la falta de oportunidades de trabajo y de empleo. El narcotráfico siempre va a generar beneficios económicos inmediatos de gran magnitud y puede ser atractivo para jóvenes que están vinculándose en estas actividades ilícitas. Es un proceso que ha ido evolucionando de manera significativa en las sociedades, en las comunidades, no solamente en Ecuador, como lo hizo referencia Hugo hace un momento, los países que tienen influencia del tema del narcotráfico, el brazo económico que representa eso y las fuentes de origen a quien le corresponde atacar los campos de producción de lo que es, en este caso, en nuestra región, la cocaína, es la base fundamental importante de la violencia que nosotros tenemos. Los pactos realizados por el gobierno anterior del expresidente Correa es uno de los precedentes iniciales o precursores que pueden significar este momento que en efecto sí, la violencia que se está viviendo en el país puede ser con estos acuerdos. Hugo tiene razón, se deben aplicar las leyes conforme lo establece cada una de las naciones, cada uno de los países, a fin de sancionar los ilícitos. No se deben llevar a cabo estas manifestaciones de acuerdos, estas manifestaciones de negociaciones. Los Estados Unidos tienen una política clara, ellos no negocian con terroristas y creo que es un mandato constitucional de ellos o una política de cada uno de los presidentes y debería tratarse de esa manera el delito en función de las leyes de cada uno de los países. Sin embargo, yo hacía referencia hace un momento los procesos de negociación que ha llevado Colombia con grupos paramilitares, grupos subversivos. En España tenemos un vivo ejemplo con ETA, lo que sucede, y estos grupos lo que siempre van a buscar es el poder político, siempre van a buscar los espacios de protagonismo, de decisión en la política, a través de la política de los estados, y esos son los efectos de lo que ahora
vive tanto el Ecuador como otros países vecinos, Santiago. más allá del tema del crecimiento del narcotráfico que está inundando en todos los países. Y en el gobierno actual de Daniel Noboa, ¿hay pacto con las mafias o hay ataque total, como lo señala su nuevo plan? Es un fracaso porque ahora hay una ofensiva total denominada luego del Plan Fénix y que todavía no se tiene segmentado bien hacia dónde se deben orientar los esfuerzos, claramente. Ya, hay un fracaso, pero no hay pacto. O hay pacto y hay fracaso. Yo creo que hay pacto y hay fracaso. El pacto es con fracaso. Entonces, dentro de ese pacto se están viendo los resultados, se están viendo lo que vivimos todos los ecuatorianos, ¿no? Porque lamentablemente lo manifestado en el origen del programa, de la entrevista, Hugo lo decía, cómo se fue dividiendo entre bandas y organizaciones delincuenciales y no siempre en toda esa difusión que se tiene en el manejo hay un conflicto contra los grupos, sino también hay acuerdos y se han visto ya acuerdos dentro de lo que es la regularización legal aquí en el Ecuador como tal, que ahora vemos el nexo que existe de las autoridades, habiendo sido antes abogados de narcotraficantes o de jefes de bandas delincuenciales, que ahora ocupan puestos que manejan los sistemas de justicia, y estamos viéndolo en la actualidad ese tema en el Ecuador. Ya, perfecto. Hugo, finalmente, desde el correísmo, pasando por los presidentes Lenín Moreno, Guillermo Lasso y actualmente Daniel Noboa, se dicen que han tenido pactos o vínculos con las estructuras narcodelictivas. Desde cada gobierno se logran estos vínculos o pactos con estas estructuras. ¿Eso pasó en Colombia en su momento? ¿Se sigue dando? ¿O hay alguna manera de evitarlo y combatirlos con frontalidad, como dice el gobierno que lo está haciendo, con un ataque total? Aunque Pues Santiago dice lo que reseña hay pacto bien, y ataque digamos. total a la vez. Santiago lo reseña bien. En Colombia ha habido diálogos políticos de negociación de paz con grupos guerrilleros y grupos paramilitares. La última negociación política con grupo guerrillero fue con las FARC, y se esperaría que también hacia futuro se haga con el ELN. Pero los demás son bandas criminales realmente, y yo creo que ahí procede básicamente el sometimiento, y los estados deberían realmente orientarse hacia allá, porque es que darle estatus políticos a unos narcotraficantes que no tienen ningún contenido ideológico, político o una plataforma política es simplemente convertir estas estructuras criminales mafiosas en protagonistas sociales que no lo son. Realmente son enemigos de la sociedad, son enemigos del Estado y son enemigos, digamos, de lo que les interesa son las rentas criminales del oro, del narcotráfico, de la trata de personas, del comercio de armas y de las distintas rentas criminales. Son grupos mafiosos a los cuales hay que combatir, digamos, con todo el rigor del Estado como estructuras criminales delincuenciales. Mi querido Hugo Acero y también Santiago Garrido, les quedo sumamente agradecidos por sus aportes, por su predisposición y por su tiempo para compartir criterios alrededor de un tema que es extremadamente sensible y que atañe no solamente a Colombia y el Ecuador, sino a los países de la región y al mundo entero. Decía Gustavo Petro que es necesario que se instrumente un servicio de policía de inteligencia, pero que no opere de manera independiente, sino de manera articulada, que se sumen todos los países de la región con este servicio de inteligencia de policía y que también se incorporen países como Estados Unidos y otros países europeos, porque si esta guerra la enfrentamos de manera independiente, difícilmente podamos lograr los resultados que anhelamos los ecuatorianos, los colombianos, los peruanos, los chilenos, los venezolanos. En la unidad está la fuerza, porque del otro lado hay estructuras eminentemente poderosas, que probablemente tengan mayores y mejores recursos que los estados juntos. Con esto estamos llegando a la parte final, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes la mala atención dispensada.
Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima. Un abrazo. Felicidades.